Hay monstruos que no se van con la luz, recuerdos que no quieren ser olvidados. Esta noche, 5 adultos contarán lo que vieron de niños. Bienvenidos a Relatos de la Noche. Esta historia nos la envió Alejandro desde Córdoba, Argentina. Cuando tienes 7 años, el mundo es un lugar lleno de magia y monstruos. Mis monstruos vivían debajo de la cama, pero mi magia vivía en el armario. Se llamaba Nico, o al menos así le decía yo. Era mi amigo imaginario. Mis padres sonreían con ternura cada vez que me oían hablar solo en mi habitación. «Está hablando con Nico», decían. Nico era mi mejor amigo. Me contaba historias antes de dormir. Historias de lugares oscuros y fríos, donde los niños jugaban a juegos sin reglas. Yo me sentaba en el suelo, con la espalda contra la puerta del armario, y escuchaba su voz. Era un susurro rasposo, como el de hojas secas arrastradas por el viento. A veces, Nico me daba consejos. «No confíes en la nueva vecina», me susurró una vez. «Sus sonrisas son falsas». «Escóndete cuando venga el tío Roberto», me advirtió en otra ocasión. «Guarda secretos malos». Yo siempre le hacía caso. Para mí, sus palabras eran la verdad. El problema era que los consejos de Nico se volvían cada vez más oscuros. Una tarde, el perro del vecino no paraba de ladrar. Nico, desde la oscuridad del armario, susurró: «Haz que se calle. Para siempre». Sentí un frío terrible. Esa noche, les dije a mis padres que ya no quería jugar con Nico, que me daba miedo. Ellos pensaron que era una fase, que simplemente estaba creciendo. Me compraron una pequeña luz de noche y me dijeron que los monstruos no eran reales. Pero Nico sí era real, y no le gustó que lo abandonara. Empecé a escuchar arañazos en la puerta del armario por la noche. Y a veces escuchaba su susurro, llamándome. «Alejandro, ¿por qué me dejaste solo?» Una noche reuní todo mi valor. Puse una silla pesada bloqueando la puerta del armario. Esa noche no hubo arañazos. Hubo un golpe, un solo golpe violento desde dentro que hizo temblar la puerta. Después de eso, silencio. Nunca más volví a escuchar a Nico. Con el tiempo, me convencí de que mis padres tenían razón, que todo había sido mi imaginación. Hace 2 años, mis padres vendieron la casa de mi infancia. Mientras ayudaba a vaciar mi antigua habitación, encontré una caja vieja con mis dibujos. Había uno de mi familia, dibujada con trazos torpes. Y allí, de pie detrás de mí, había una figura alta, desgarbada, dibujada con un lápiz negro. Tenía brazos largos que casi tocaban el suelo y 2 puntos blancos por ojos. Debajo, con mi letra infantil, había escrito un nombre: Nico. Más tarde esa noche, buscando algo en internet, mi curiosidad me llevó a buscar noticias antiguas de mi barrio. Y entonces lo vi. Un artículo de periódico de 1985, un año antes de que yo naciera. La foto mostraba a un niño de unos 10 años que había desaparecido de la casa de al lado. Nunca lo encontraron. Su nombre era Nicolás y su cara
Su cara era la misma que la del niño que me sonreía desde la oscuridad de mi armario. Ahora soy yo el que vive con el miedo, porque entiendo que Nico no era mi amigo imaginario. Era el amigo imaginario de alguien más, y durante años estuvo esperando a que yo abriera la puerta del armario para poder salir a jugar de nuevo. Esta historia nos fue enviada por Isabel desde Valdivia, Chile. Detrás de la casa de mis abuelos, al final de un camino cubierto de maleza, había un pequeño parque infantil, o lo que quedaba de él. Un tobogán oxidado, un balancín roto y 2 columpios. Era nuestro lugar prohibido, el sitio al que mi abuela nos decía que no fuéramos. «Ese lugar está triste», decía. «Dejadlo en paz». Por supuesto, eso solo lo hacía más interesante. Tenía 8 años y mi primo Matías, 10. Íbamos allí casi todas las tardes y siempre notábamos lo mismo. Uno de los columpios, el de la derecha, siempre se estaba moviendo. No importaba si hacía viento o no, se mecía con un ritmo lento y constante, como si alguien acabara de bajarse. Nos sentábamos en el otro columpio y lo observábamos. A veces, el movimiento se hacía más fuerte, como si una ráfaga de viento invisible lo empujara. Otras veces, casi se detenía, para luego empezar a mecerse de nuevo. Matías, que era mayor, intentaba buscar explicaciones lógicas. «Es por cómo está colgado», decía. «El peso lo está equilibrado». Pero yo sabía que no era eso. El columpio no se movía al azar, se movía con intención. Un día de verano, nos quedamos hasta más tarde de lo habitual. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un color naranja y morado, y el columpio seguía moviéndose. Matías tuvo una idea. «Vamos a detenerlo», dijo. «A ver qué pasa». Nos acercamos. Yo sentí un nudo de miedo en el estómago. El aire alrededor del columpio se sentía frío, diferente. Matías extendió la mano y agarró la cadena oxidada. El columpio se detuvo. Por primera vez lo vimos completamente quieto. El silencio era total. Y entonces lo sentimos. Una presión, una fuerza invisible que empujaba contra la mano de Matías, intentando que el columpio volviera a moverse. Los ojos de Matías se abrieron de par en par. «No puedo sujetarlo», susurró con la voz temblorosa. «Está empujando». La fuerza se hizo más intensa. La cadena empezó a vibrar en su mano. Y en ese instante, en el asiento vacío del columpio, vi algo. Fue solo por un segundo, una imagen borrosa y translúcida. La silueta de una niña pequeña, con un vestido blanco y el pelo largo y oscuro. No tenía rostro, pero sentí su tristeza, su enfado. Matías gritó y soltó la cadena. El columpio se lanzó hacia adelante con una violencia increíble, subiendo casi hasta quedar horizontal, como si un gigante invisible lo hubiera empujado. Lo rimos, corrimos sin mirar atrás, con el sonido del columpio oxidado chillando en la oscuridad creciente. Nunca volvimos a ese parque. Años después, cuando mi abuela ya era muy mayor, le pregunté por qué nos prohibía ir allí.
Suspiró y me contó la historia. Hacía mucho tiempo, una niña llamada Anita, que vivía en el vecindario, se había caído de ese mismo columpio. Murió al instante. Su madre dijo que lo único que a esa niña le gustaba en el mundo era columpiarse, dijo mi abuela. Supongo que hay cosas que uno no quiere dejar de hacer, ni siquiera después. Esta historia nos la envió Mario desde Montevideo, Uruguay. La ventana de mi dormitorio de niño daba directamente a la casa de enfrente, o, para ser más precisos, a la ruina de la casa de enfrente. Había estado abandonada desde antes de que mi familia se mudara allí. Era una estructura de 2 pisos, con la pintura descascarillada, el jardín convertido en una jungla y las ventanas como ojos vacíos y oscuros. Todas, excepto una, la ventana del segundo piso, justo la que estaba frente a la mía. Cada noche, cuando mis padres me mandaban a la cama, yo lo veía. No era siempre, pero sí a menudo. Una cara. Aparecía lentamente en el cristal sucio de esa ventana. No tenía rasgos definidos. Era solo una mancha pálida, ovalada, con 2 oquedades oscuras donde deberían estar los ojos. No se movía, solo estaba allí, observándome en la oscuridad. Se lo conté a mis padres, por supuesto. Mi padre fue el que más se esforzó. «Es solo el reflejo de la luna en el cristal, campeón», me decía, revolviéndome el pelo. O quizás una rama que con el viento parece una cara. Una noche, incluso cruzó la calle conmigo, linterna en mano. Rodeamos la casa. Las ventanas y puertas estaban selladas con tablas de madera desde dentro. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. Pero esa misma noche, cuando volví a mi cama, la cara estaba allí de nuevo, esperándome. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que cruzaba la calle, entraba en esa casa y subía las escaleras polvorientas. Soñaba que me acercaba a esa ventana desde dentro y que al otro lado del cristal veía mi propia habitación, vacía. Y luego sentía una presencia helada detrás de mí y me despertaba gritando. Mis padres, preocupados, empezaron a cerrar mis cortinas antes de que me durmiera. Pero eso era casi peor, porque entonces yo me quedaba despierto, escuchando, imaginando que la cara seguía allí, al otro lado de la tela, mirándome, esperando pacientemente a que abriera las cortinas. Una noche no pude más. La curiosidad, mezclada con un terror que me ahogaba, me hizo levantarme. Me acerqué a la ventana y con manos temblorosas separé las cortinas solo 1 centímetro. Y mi corazón se detuvo. La cara ya no estaba en la ventana de enfrente. Estaba en la mía. Pegada al exterior de mi propio cristal. La misma mancha pálida, los mismos agujeros negros por ojos. Estaba tan cerca que podía ver el vaho de una respiración que no existía, empañando el cristal. Grité. Grité como nunca he vuelto a gritar en mi vida. Mis padres entraron corriendo. No había nada. La ventana estaba intacta. Pero a la mañana siguiente descubrieron algo. En el alféizar exterior de mi ventana, entre el polvo acumulado,
Había 2 marcas, las huellas de 2 manos pequeñas y delgadas, como si alguien hubiera estado apoyado allí, mirando hacia adentro durante mucho tiempo. Nunca más volvimos a hablar del tema. Mis padres simplemente instalaron unas persianas metálicas y gruesas en mi ventana. Pero yo sé lo que vi. Y sé que lo que sea que vivía en esa casa abandonada, una noche, decidió cruzar la calle para verme un poco más de cerca. Esta historia nos la envió Carla desde Granada, España. La casa de mi tía era un paraíso para jugar a las escondidas. Era una casa antigua, de pueblo, llena de habitaciones, pasillos largos y un sótano enorme y desordenado. Tenía 9 años. Mi hermano, Leo, tenía 7. Jugar allí era nuestra tradición cada vez que la visitábamos. Pero hubo una última vez. Una vez que lo cambió todo. 1, 2, 3. Contaba Leo con los ojos cerrados, apoyado en la pared de la cocina. Yo corrí, buscando el mejor escondite. Mi lugar secreto era siempre el sótano. Bajé las escaleras de madera crujientes y me metí detrás de un viejo baúl de viaje. El sótano olía a humedad y a madera vieja. Era oscuro, pero la luz de la bombilla del pasillo se filtraba lo suficiente como para ver las siluetas de los muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. Desde mi escondite podía oír la voz de Leo terminando de contar en el piso de arriba. 99 y 100. ¡Allá voy! Esperé. Escuché sus pasos en la casa, buscándome. Pasaron varios minutos. El silencio en el sótano era casi total, solo roto por el sonido de mi propia respiración. Y entonces escuché algo más. Un susurro, muy cerca de mí. Me quedé inmóvil. El susurro era frío, siseante, y no era la voz de mi hermano. «Buen escondite», dijo la voz, justo al lado de mi oído. «Él nunca te encontrará aquí». Mi cuerpo se paralizó de terror. Quería gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Giré la cabeza lentamente. No había nadie. Estaba sola detrás del baúl. «Pero yo sí te encontré», continuó el susurro, esta vez desde el otro lado del sótano. Y entonces escuché pasos en la escalera, pero no eran los pasos de mi hermano. Eran lentos, pesados. Vi una sombra alargada proyectarse en el suelo. Algo o alguien estaba bajando. Me hice lo más pequeña que pude, rezando para que no me viera. La figura se detuvo al pie de la escalera. Era alta y oscura, pero no podía distinguir sus rasgos en la penumbra. Se quedó quieta, como si estuviera olfateando el aire. Y entonces el susurro habló de nuevo, esta vez lleno de un pánico helado. «No dejes que me encuentre. No dejes que me encuentre a mí». En ese preciso instante, la bombilla del pasillo de arriba parpadeó y se apagó, sumiendo el sótano en una oscuridad casi total. Y en la oscuridad escuché un grito. No fue un grito humano, fue un chillido agudo, inhumano, lleno de dolor. Y luego el sonido de algo siendo arrastrado rápidamente por el suelo de madera. Y hermano me encontró allí, 1 hora después, acurrucada y llorando en silencio. Nunca le conté lo que escuché. Nunca volvimos a jugar a las escondidas en esa casa. Pero a veces
Por la noche, todavía sueño con ese sótano. Y entiendo que esa tarde no éramos 2 los que jugábamos. Éramos 3. Y uno de nosotros, el que se escondía conmigo, perdió el juego. Esta historia nos la envió Javier desde Santiago de Compostela, España. Mi abuela murió en mi casa, en mi habitación. Yo tenía 5 años y no entendía bien lo que era la muerte. Simplemente me mudaron a otra habitación por un tiempo y cuando volví, la cama extra donde ella había dormido ya no estaba. Pero algo de ella se quedó. Su mecedora. Mis padres la dejaron en la esquina de mi habitación. Era de madera oscura y siempre olía un poco a lavanda, como ella. Unas semanas después de su muerte, empecé a escucharla por las noches. La mecedora, que empezaba siempre a la misma hora, justo después de que... Un crujido lento, rítmico, que empezaba siempre a la misma hora, justo después de que mis padres me dieran las buenas noches. Al principio, pensaba que era la madera de la casa, que crujía al enfriarse. Pero luego empecé a escuchar la canción. Era un tarareo, la melodía de una vieja canción de cuna gallega que mi abuela siempre me cantaba. Era tan suave que al principio pensé que la estaba imaginando, que era solo un eco en mi memoria. Pero el tarareo se hacía más claro cada noche, sincronizado perfectamente con el balanceo de la silla. Una noche me armé de valor. En lugar de esconderme bajo las sábanas, abrí los ojos y miré hacia la esquina. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la pequeña luz de noche. La mecedora se movía, lenta y rítmicamente, y sentada en ella había una figura. Era translúcida, como hecha de humo o de luz de luna. Podía ver la pared a través de ella. Tenía la forma de mi abuela, con su moño gris y su chal sobre los hombros. No sentí miedo. Sentí una extraña calma. Era mi abuela y me estaba cantando para que me durmiera. Le conté a mi madre a la mañana siguiente. Le dije que la abuela venía por las noches a cantarme. La cara de mi madre se puso pálida. Esa tarde, mientras yo estaba en el colegio, sacó la mecedora de mi habitación. Me dijo que era para que yo tuviera más espacio para jugar. Esa noche, la habitación se sentía vacía y silenciosa. No hubo crujidos, no hubo tarareos. Me sentí solo. Y entonces, justo cuando estaba a punto de dormirme, lo escuché de nuevo. El tarareo, pero esta vez no venía de la esquina. Venía de justo al lado de mi cama, y una mano fría, inmaterial, me acarició la mejilla. Grité y me escondí bajo las sábanas. La mano desapareció, el tarareo se detuvo. Al día siguiente, le rogué a mi madre que volviera a poner la mecedora en mi habitación. No le expliqué por qué, pero ella debió ver el terror en mis ojos porque lo hizo. Esa noche, y todas las noches hasta que nos mudamos de esa casa, el crujido y el tarareo volvieron a la esquina de la habitación. Y yo nunca más volví a sentir esa mano fría. Nunca supe qué era. Quizás era mi abuela, cuidándome. O quizás era otra cosa.
algo que se hacía pasar por ella, algo que mi abuela, desde su silla, mantenía a raya en la esquina, lejos de mi cama. Hay más historias esperando en la oscuridad. Si te atreves a escucharlas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún relato. Y si recuerdas algo que diste de niño, algo que nadie te creyó, cuéntanoslo en los comentarios.